Ya prepárate mi pueblo, muy atentos todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua, afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches. Qué tarde se me ha hecho. Se me ha hecho tarde por los mismos motivos de salud. Sigo un poquito jodido. Pero como dice mi suegra, jodido, pero no es culpa de ninguno de ustedes. Eh, el trabajo, bueno, está mejorando bastante. Está mejorando. He tenido mis contraticos por allí. ¿Qué más? Tenemos una visita en la casa y hay que atender las visitas. A las visitas hay que hacerlas sentir como en su propia casa para que sigan viniendo y se sientan queridos. Pues entonces, ya son aquí las 11 de la noche y ahora es que voy a dejar grabado el programa y hoy quería cambiar de tema. Ya no quiero hablar de batracios, ya hoy no quiero hablar de alacranes, hoy no quiero hablar de la nueva especie de la clase política venezolana, de la zoología venezolana, que es el alacatracio, que fue un término acuñado por uno de mis seguidores. Debería buscar el nombre o que la persona me diga su nombre para darle pleno reconocimiento a nivel académico sobre esta nueva terminología, esta nueva especie descubierta en la fauna política venezolana, el alacatracio. Y el primero de su clase que detectamos es uno de los hermanos Ochoa Antique, por sus nefastas declaraciones en contra del presidente Edmundo González Urrutia y nuestra vicepresidente María Corina Machado. Aplauso para esa dupla ganadora. Bueno, enseñando la cosa. Hoy quería tocar un tema que es un poco difícil para mucha gente en las conversaciones, en las discusiones. Es un tema que atañe a la religión, a la teología y a la política. Imagínense ustedes que dicen que uno no puede estar discutiendo ni hablando de religión y de política, pues se forman tremendos líos y tremendas zampableras. Pero hoy es lo que quisiera, estoy motivado a hacerlo. Resulta ser que veo con preocupación todo el antisemitismo que se ha desatado a nivel mundial contra el Estado de Israel, contra el pueblo judío, un antisemitismo rancio, ignorante, vil, infame, ¿verdad? Contra ese 0.01% de la población mundial, constituida por más de 12.000 millones de seres humanos, de los cuales un gran porcentaje profesan una religión que es prácticamente una derivación del judaísmo, porque el cristianismo, ¿verdad? Es un desprendimiento, una derivación del judaísmo original. De hecho, Jesús, Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea, no en ninguna tierra palestina, Belén de Judea, fue un niño judío, nacido de vientre judío, descendiente de la casa de David, el primer gran rey del reino unificado de Israel. Se crió como un muchacho judío, aprendió un oficio bastante, digamos, si se puede decir así, judío, era carpintero, murió judío, fue juzgado como judío, murió judío,
Y en lo alto de la cruz, cuando fue crucificado por los romanos, se le puso un cartel que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. En ninguna parte del Antiguo Testamento. Y les tengo por acá algo que les quiero mostrar. Este libro se llama el Tanakh. Este libro, que yo lo tengo aquí escrito en hebreo y en inglés, que lo leo en inglés porque no lo pude conseguir en español todavía, es un libro muy curioso para la mentalidad occidental, porque en Occidente los libros se abren de esta manera, ¿verdad? Y los textos se leen de izquierda a derecha. En hebreo, los libros se abren al revés de lo que consideramos nosotros al derecho, y el hebreo se lee y se escribe. El hebreo se lee y se escribe de izquierda a derecha. No, perdón, de derecha a izquierda. Confuso, de derecha a izquierda, ¿verdad? Y todos estos idiomas derivados del latín de izquierda a derecha. Y por consiguiente, la apertura del libro es distinta. Es así y no así. Este Tanakh es lo que se denomina en toda la cultura occidental cristiana el Antiguo Testamento. Tiene los libros básicos que tiene el Antiguo Testamento cristiano, ¿verdad? Desde el Génesis hasta Nehemías, Crónicas, Ruth, Zacarías, Malaquías, los Salmos, los Proverbios. Este es el Antiguo Testamento, que en hebreo se denomina Tanakh. Estas son las escrituras hebreas por excelencia. Y es una buena fuente, es una fuente original, sobre todo si se entiende algo de hebreo, para conocer la historia de más de 5.000 años del pueblo judío. Que el pueblo judío es solamente una parte, un remanente de lo que fue un gran reino, que fue el reino de Israel, conformado por 12 tribus, una de las cuales ha sobrevivido, la tribu de Judá, y un remanente de la tribu de Benjamín, y quizás alguno que otro de las otras tribus restantes que se han diluido con esta tribu sobreviviente, y es lo que hoy constituye al pueblo judío. Las otras tribus, se habla de las 10 tribus perdidas de Israel, porque antiguamente, para castigar a un pueblo, los conquistadores, romanos, babilonios, persas, ellos conquistaban una tierra y para evitar rebeliones desarraigaban a la totalidad de los pueblos y rellenaban ese entorno con pueblos traídos, desarraigados de otras regiones. Y entonces en ese desarraigo desaparecieron en la historia 10 tribus de lo que es Israel, y sobrevivió lo que actualmente son los judíos. Pero, como quiera que sea, ha habido una presencia constante durante 5.000 años de historia de un pueblo, de una raza, de una religión y de un idioma. Porque si cualquiera de nosotros consigue una moneda en una excavación en lo que hoy es el Estado de Israel, y si esa moneda tiene una inscripción en hebreo, a pesar de tener los miles de años que pueda tener esa moneda, actualmente se puede leer, porque esa es una de las grandes cosas, los grandes logros del pueblo judío, del pueblo hebreo, que ha sabido conservar y revitalizar un idioma que llegó casi a ser considerado una lengua muerta. Y hoy por hoy es la lengua oficial, una de las lenguas oficiales del Estado de Israel. Porque en Israel, al contrario de las naciones musulmanas que le rodean, ¿verdad? En Israel hay una democracia plena, de pleno derecho, donde conviven drusos, judíos liberales, judíos ortodoxos, judíos ultraortodoxos, beduinos, musulmanes,
católicos, ortodoxos, y todos amparados bajo la legalidad y la democracia del Estado de Israel. Todos ciudadanos de un mismo Estado, que fue aceptado como una gracia y con muchas gracias por los sobrevivientes del Holocausto para conformar un hogar nacional donde ningún judío sea jamás perseguido, condenado, expulsado o sencillamente asesinado por el hecho de ser judío. Entonces, en esa época, en la época de la partición de esta tierra, habían poblaciones árabes, ¿verdad? Que el árabe como tal no es una etnia originaria de la zona. Estos árabes vinieron con la conquista musulmana. Muchos de estos árabes eran ya ciudadanos del reino de Jordania, que estaba en posesión de Judea y de Samaria. Imagínense ustedes. Los judíos, cuyo nombre viene de Judea, no tenían mayor acceso a Judea y Samaria porque eran partes de territorio jordano. Había una parte de Jerusalén, de la Jerusalén de la ciudad vieja, donde está el Cotel, que llaman el Muro de los Lamentos, o el Muro de las Lamentaciones, que le estaba prohibido, vetado a los judíos orar frente a esa pared. Imagínense ustedes. Yo creo que lo más sagrado que hay para los judíos en Jerusalén. Y lo tenían prohibido. Y habían francotiradores jordanos que tiroteaban a cualquier judío que se acercara al muro. Esto cambió cuando a finales de los 60, en una de las interminables guerras árabes israelíes, porque se hablaba de árabes israelíes en ese conflicto, Israel recuperó la parte vieja de Jerusalén, recuperó Samaria, recuperó Gaza, que en ese momento se llamaba Cisjordania, y pasó un hecho muy curioso. Todos los árabes de esa zona, que hasta ese momento habían sido súbditos del reino de Jordania, fueron despojados de su ciudadanía, de sus raíces, por ese reino de Jordania. Se desentendieron de toda la parte de Cisjordania, ya no se la reclamaron al Estado de Israel. Y bueno, eso por derechos de ustedes. Eso está consagrado hasta en el Corán. Hasta en el Corán se habla de que esa tierra iba a ser a perpetuidad otorgada por Alá al pueblo del libro. Y el pueblo del libro, de este libro, es el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que son términos que no son sinónimos, pero los uso indistintamente para ubicar el contexto de lo que estoy diciendo. Bien, entonces, a finales de los 60, también en ese periodo convulso de los 60, aparece un egipcio, ¿verdad?, llamado Yasser Arafat, el cual funda la Organización para la Liberación de Palestina. Y es allí, en ese momento, en que esos árabes desheredados, traicionados y abandonados por el reino de Jordania, ¿verdad?, adquieren una condición de pueblo, el pueblo palestino, que incluye a la Franja de Gaza, que era un territorio ocupado por Egipto. Y esa parte de Gaza no son el mismo tipo de árabes de la parte de Cisjordania. Esos árabes de Gaza eran árabes de origen egipcio y también fueron abandonados, despojados por Egipto. Entonces queda esta masa de población árabe, ¿verdad? Y muy hábilmente Yasser Arafat, al fundar la Organización para la Liberación de Palestina, conforma un pueblo. Pero, ¿qué tiene de malo la conformación de ese pueblo? Quizás nada. Quizás habría que más bien ayudar a esta gente que de buenas a primeras fueron traicionados por sus países y fueron
manejados para hacer una espina en el costado del naciente Estado de Israel. Porque lo que era Cisjordania, que es efectivamente Judea y Samaria, entonces ya es una zona reclamada por ese pueblo, porque cuando se hace la división, la Cisjordania no estaba considerada en la partición, a pesar de ser históricamente lo que ha definido al judío por siglos, por centurias, por milenios. Y los árabes no querían un arreglo de dos estados, querían la totalidad de la tierra, porque no les bastaba 53 naciones musulmanas, no, tenían que quedarse con ese territorio también y expulsar a los judíos para mandarlos ¿a dónde? ¿A dónde? Después de haber salido en cosa de unos años de haber sobrevivido un holocausto, donde murieron 6 millones de judíos. Entonces, se inició el conflicto que por la magia de la prensa, ya no era el conflicto árabe israelí. Ahora era el conflicto palestino-israelí. Y un pueblo que fue inventado y que escasamente tiene unos 60, 70 años de formación, con un nombre que no es árabe, porque Palestina fue una denominación impuesta por el emperador Adriano en el año 135 para borrar toda memoria del pueblo judío, siempre rebelde contra todos los invasores. Inclusive a Jerusalén se le cambió el nombre por Aelia Capitolina. Y ese nombre, Palestina, estuvo allí como una denominación territorial, pero nunca fue un reino, empezando que la letra P no existe en la grafía árabe. No existe. Ahí no hubo un reino, ahí no hubo una república, ahí no hubo un estado, ahí no hubo nada que se identificara con un pueblo árabe palestino. Por el contrario, usted abre un hueco en cualquier parte del Estado de Israel y consigue puros artefactos históricos y arqueológicos del pueblo judío, o en su defecto de lo que fue el reino de Israel. Allí en esa tierra se pueden hacer una lista completa de la sucesión de reyes hebreos, pero no hay una sucesión de reyes palestinos. No hay un idioma palestino, ni una literatura palestina más allá de lo que pueda existir en el idioma árabe. Pero a los judíos hay que sacarlos de ahí, hay que combatirlos, hay que odiarlos. ¿Eh? Y es increíble que sea todo ese odio proveniente de Occidente, cuando el Occidente cristiano le debe su existencia a este minúsculo reino, a este minúsculo Estado, que ha aportado a la humanidad las Escrituras, el Antiguo Testamento, ha aportado a la humanidad el Nuevo Testamento, ha aportado a la humanidad un Mesías Redentor, un Dios altísimo, ha aportado a todos los 12 apóstoles, todos los libros del Nuevo Testamento. Pero ese pueblo hay que destruirlo y combatirlo con este creciente antisemitismo. Pero resulta ser que la piedra angular de la fe en Occidente la constituye Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea. En ninguna parte de las Escrituras, ni antiguas ni modernas, se habla de Belén de Palestina. No existe. No existe. Entonces, ese empeño que hasta el Papa de Roma ha puesto en exhibición un Belén, un nacimiento, un pesebre, como le llamen en nuestros países, de un Jesús envuelto en sábanas y en un kéfir, que es el símbolo que usan, ese paño que usan, el trapo ese que usan los terroristas para cubrirse su rostro,
para atacar al Estado de Israel. Hasta el Papa de Roma, Francisco I, ha caído en eso. Ha caído en eso. Y eso es una bajeza. Esa es una negación del cristianismo. Es una negación. Porque toda la cultura occidental, toda, arranca con un judío, con Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea. Y en palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Aquí les voy a leer algo. En palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Adoráis lo que no conocéis. Porque toda esta partida de antisemitas, antijudíos, antisionistas, ¿eh? Que usan el sionismo como que si fuera una mala palabra. ¿Eh? ¿A quién adoran? Si detestan al pueblo que ha parido al Mesías de su fe. ¿Eh? Entonces, en palabras de Jesucristo, vosotros adoráis lo que no conocéis, pues sabéis poco de Dios. Pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud y el Salvador procede de los judíos. No son palabras mías del viejo Gastón. Son palabras tomadas del Nuevo Testamento, que es el canon de escritura donde se encuentra la parte del Tanakh, que aquí se llama Antiguo Testamento, y la parte del Nuevo Testamento, escrito por apóstoles judíos, tan judíos como Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, o San Pedro, o San Judas. ¿Eh? Entonces, esto lo traigo a colación porque es bien difícil, ¿verdad? Conciliar ciertas posiciones con ciertos sentimientos en Occidente que están perjudicando la cultura occidental, muy influida por el judaísmo, por la cultura griega, por la herencia romana, latino-romana. Y eso está permitiendo el avance del Islam. Y digo Islam a secas, porque no hay un Islam radical y un Islam soft, suave, no. Y vemos cómo Europa, por ejemplo, se está transformando en Eurabia, ¿eh? La Arabia europea. Mi pueblo, tenemos que estudiar. Yo sé que es difícil agarrar un libraco como este y ponerse a leerlo y a entenderlo. O usar una referencia como esta. ¿Verdad? Este libro yo lo consulto mucho, donde están versículo por versículo y capítulo por capítulo, ¿verdad? Todas las concordancias bíblicas. En este libro, ustedes toman ese versículo que yo le leí, y en ese versículo, en ese libro, ustedes lo consultan, y están todos las posibles combinaciones de otros versículos y capítulos que hacen una concordancia con eso que ustedes están leyendo. Y se pueden mover de nuevo al Viejo Testamento buscando una misma materia. Finalmente, les voy a decir algo. Cuando hubo un episodio en la vida de Jesús, cuando Jesús le pidió agua a una mujer samaritana, y los judíos y los samaritanos no tenían muy buenas relaciones por causas teológicas, étnicas y culturales, que no viene al caso explicarlos ahora porque nos va a tomar mucho tiempo. Y la mujer samaritana le dijo a Jesús, eso está en Mateo, quisiera darle la referencia, pero no quiero demorarlos mucho. La mujer samaritana le dice a Jesús, le dice, ¿cómo tú? Aquí está. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 9. Ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
¿Por qué esta mujer lo llamó judío y no palestino? El término Palestina aparece 135 años después de Cristo. Y los musulmanes aparecen 600 años después de Cristo. ¿Cómo pueden los apologistas de este mal llamado pueblo palestino decir que Jesús era palestino? ¿Ah? Y llegan hasta el hecho de decir que Moisés y todo eso, toda esa gente eran palestinos. ¿Mm? Aunque hay corrientes teológicas dentro de lo que es el Islam, que dicen que el Islam es la continuación de todas las enseñanzas de todos los profetas, desde Adán hasta el último profeta que fue Mohammed o Mahoma. Pero bueno, esas son cosas que se pueden discutir. Mi pueblo, hay que tener cuidado con esto, porque atacar a los judíos es atacar a un judío en particular, que es considerado nada más ni nada menos que el Hijo de Dios y Mesías Redentor de la humanidad. Yo no les pido que todos ustedes tengan cada uno una referencia de esto, o 40 Biblias distintas, de distintas versiones como las puedo tener yo, que me importa un poquito el tema y me gusta la teología. Pero sí hay que tener un mínimo de sentido común para no atacar, para no cortar las raíces de lo que uno es. Porque si cortamos al judaísmo y al pueblo judío de la civilización occidental, las ramas verdes de las copas, entiéndase, el cristianismo occidental, la cultura occidental, se va a secar. Esas raíces hay que mantenerlas y apoyarlas y sostenerlas y cuidarlas. El tirano este que acaba de caer en Siria, musulmán, ha matado, masacrado a una cantidad ingente de sirios de su propio país, Siria, de kurdos, de otros musulmanes, porque los musulmanes no son una unidad. Hay alawitas, hay chiitas, hay sunitas, hay sufíes, ustedes no saben cuántas divisiones del Islam hay, con distintas teologías y enfrentados entre ellos. Ese hombre se le calculaban antes de caer más de 400.000 muertos y ahora están apareciendo más, ahora que cayó. Y nadie lo condena. A Benjamín Netanyahu, la Corte Penal Internacional le tiene una orden de captura. A este que huyó hacia Rusia no se la tiene. ¿Cómo se explica esa vaina? Porque entre los árabes sí se pueden masacrar, hacer verdaderos genocidios, pero Israel no se puede defender de terroristas que penetraron el territorio de Israel, masacraron a más de 1.000 jóvenes, se llevaron 400 y pico, han aparecido muertos, han liberado a otros y todavía hay 101 judíos desaparecidos o muertos, pero que todavía tenemos la esperanza de llamarlos rehenes para ver si son rescatables. Israel tiene el derecho a la existencia, mi pueblo. Tiene pleno derecho. Pleno derecho. Y esos ataques continuados contra Israel y los judíos, antes de hacerlo, acuérdense que Jesús nació en Belén de Judea, de madre judía, con educación judía. Iba al templo judío y murió con un cartel que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Espero que esto les haya tocado alguna fibra a mi pueblo. No hay que ser fanático de nada. Mi esposa es católica. Yo tengo una hermana cristiana. Y aquí en mi casa, allí mismo en la biblioteca, tengo yo imágenes de la Virgen. Y todas las noches los encomiendo a un santo valenciano español llamado San Luis Bertrán. Porque a mí me cae bien la historia de San Luis Bertrán. Yo tengo ahí la historia de todos los santos en un libro. Y me paso leyendo la vida de los santos y me parecen seres heroicos. Y siempre, todas las noches, le pido a Dios Todopoderoso que me los cuide, me los bendiga y me los acompañe, que San Luis Bertrán me los críe, me les abra la testa. ¿Ya? Y lo importante
es el sentimiento que se lleva adentro. Y hay que tener un equilibrio en el juicio. Porque si por condenar al pueblo judío vamos a proteger y a ensalzar a los verdaderos criminales, asesinos y terroristas, entonces Occidente está perdido. Para todo el mundo estamos perdidos. Mi pueblo, esto ha sido todo por hoy. Otra descarga más, pero esta vez en el plano teológico de El Viejo Gastón.